buenos días. Nos encontramos hoy en el barrio del Sol, situado en el epicentro de Madrid, en el distrito centro. Es conocido como lugar por la Casa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero más famosamente la Puerta del Sol o la Sala de los y el Madrón. Termina con lugares como embajadores, Palacio y otros barrios muy míticos de Madrid. Podemos decir que estamos en el epicentro geográfico y cultural de la ciudad. Como ya dije, Sol está situado en el epicentro de Madrid. Hay otros barrios muy míticos por aquí, como Chueca, Malasaña y Lavapiés. Se podría decir que esta es la zona más emblemática de la ciudad. El origen del barrio del Sol en sí se remonta al mismo origen de la ciudad de Madrid, cuando esta era una villa fortificada fundada por los árabes durante la invasión musulmana de la península ibérica. Aunque en el siglo XV recibió su famoso nombre, ya que la puerta de la muralla aquí situada tenía un sol que señalaba al este. Esta zona era muy importante estratégicamente, ya que señalaba el camino hacia Alcalá y Aragón. Cuando estableciendo la corte en Madrid en 1561, el barrio del Sol dejó de ser un simple lugar estratégico y pasó a ser un espacio vital en lo que es la vida española. Y al final, lo que antes se llamaba la Plaza de Raval se llenó de comercios y posadas. Aquí era donde los madrileños se reunían y comerciaban. Básicamente aquí era la zona más viva de la ciudad. Hoy en día lo sigue siendo, como podéis ver, pero en un aspecto más turístico. El siglo XVIII transcurrió un cambio para el barrio de Sol. Entre 1766 y 1768 se construyó la Casa de Correos, diseñada por Jaime Marquet. Este edificio dio a Sol un carácter administrativo y más tarde se convirtió en la Casa de la Comunidad de Madrid, como podemos ver hoy en día. Este sitio también fue lugar del famoso motín de Esquilache en 1766, donde los madrileños se pusieron a protestar contra las múltiples reformas de Carlos III. El barrio del Sol, en mayo de 1808, fue escenario, como el resto de Madrid, de la carga de la población civil, armada con lo que podía, contra las tropas ocupadores franceses de Napoleón. Al igual que otras zonas, se convirtió en el escenario de una brutal matanza y posterior represión de los franceses. Esto fue una de las inspiraciones que tuvo Goya para sus famosos cuadros. Y también marcó el inicio de la Guerra de Independencia, que duraría hasta 1814. En el siglo XIX, Sol fue otra vez testigo de muchas transformaciones. El rey José Bonaparte y otros posteriores liberales devolvieron conventos y diferentes edificios que estaban aquí situados, dando a esta plaza su famosa forma semicircular. Estatuas como la de Carlos III se convirtieron en puntos emblemáticos que ayudan a identificar esta zona de Madrid. Desde 1869 hasta 1874, España vivió un periodo de caos. Múltiples reyes, múltiples asesinatos, los anarquistas y múltiples factores que llevaron al país a la inestabilidad política. La Plaza del Sol que tenemos aquí detrás adquirió protagonismo cuando el 11 de febrero de 1773, tras el pronunciamiento militar, se proclamó la Primera República Española, que no duraría casi ni un año y que acabaría con la vuelta de los Borbones. A finales del siglo XIX, el barrio del Sol fue testigo de una nueva reforma, ya que llegó la revolución industrial. Se convirtió en un barrio principalmente habitado por obreros, cuyas calles eran mayoritariamente de tierra y donde elementos básicos como el agua eran algo escaso. Aunque os parezca increíble, esta era la realidad de aquella época. A principios del siglo XX, Sol fue testigo de cómo llegaban muchos agricultores en busca de trabajos en diferentes múltiples talleres que existían en la zona. Esto aumentó la población y provocó que lentamente se fuese modernizando la zona. Se empezaron algunos caminos y llegaron los primeros tranvías y las primeras motos de transporte público. Esto provocó también que se construyeran diferentes cosas como edificios como escuelas públicas. Y al final esto hizo que el barrio del Sol tuviese una gran identidad en la que existiesen diferentes organizaciones de comunidades, una de las primeras en España. Durante la dictadura sirvió una especie de calma tensa. La policía identificaba los elementos considerados peligrosos, como los obreros y las posibles protestas que surgieran de estos. La gente decidía vivir con prudencia, ir al trabajo, tomar el café y casa. Y al final, pues eso, se vivía una especie de calma tensa que no era más que una especie de disfraz de la realidad que vivía el país. Con la llegada de la guerra civil,
el barrio del Sol, como prácticamente la totalidad de Madrid, se volcó en apoyo de la República. Al ser esto en un barrio obrero había una gran presencia de sindicatos, básicamente de uniones de obreros, partidos políticos como el PSOE, el Partido Comunista Español y también una gran cantidad de anarquistas. Bien, muchos hombres de este barrio se alistaron en milicias para combatir al barrio sublevado. Además de que se organizaron comités de defensa para realizarse de abastecimiento y pues la defensa del barrio. Aunque con el paso de la guerra civil se agravó una crisis en el aspecto alimenticio, lo que llevó a la organización de diferentes comedores y a la existencia de cartillas de razonamiento para poder alimentar a la población. Por la ausencia de los hombres que iban al frente, las mujeres tomaron un papel mucho más importante en la sociedad del barrio del Sol. Trabajaban en hospitales, incluso se encargaban de algunos aspectos militares, así como la distribución de víveres, que parece que eran las principales encargadas de la propaganda. Y básicamente fueron las encargadas de distribuir el famoso mensaje de no pasar. La sociedad giraba en torno a las casas del pueblo y a los centros sindicales, donde se organizaban muchas actividades culturales y de resistencia ante la ideología fascista. Las escuelas del barrio siguieron funcionando en un principio y con el tiempo se fue dificultando más la tarea, aunque siempre trataron de educar de manera laica y acorde a las ideas republicanas. La guerra civil más intensificó la violencia política. A los sospechosos de simpatizar con el bando sublevado se les sacaron sus hogares, incluso se habló de ejecuciones a gran escala, para lo que era el barrio del Sol. También se intensificó mucho la violencia cuando los anarquistas y comunistas llegaron incluso a pegarse tiros entre sí en los años 37 y 38, demostrando la división que existía entre la República, que lo llevó a la derrota. Con el avance de la guerra civil, los bombardeos aéreos por parte de las tropas sublevadas se fueron intensificando. Es muy famosa la imagen de un tremendo boquete en medio de la Plaza del Sol por una bomba lanzada por uno de esos aviones. Al final, con el paso del tiempo, el hambre y el frío, junto a los ya mencionados bombardeos, acabaron por debilitar el espíritu moral de las filas republicanas. Y el 31 de marzo de 1939, un día antes de que acabase la guerra civil, las tropas sublevadas entraron en la ciudad sin resistencia alguna. Nada más acabar la guerra civil, la Plaza del Sol y todo el barrio se convirtió en una zona militarizada, ya que eran conscientes las tropas sublevadas, ahora ya franquistas, de que aquí existía una gran presencia de la ideología republicana. Al final, con el paso del tiempo, igual que toda España, hasta que no lo logramos salir al resto del mundo, un periodo de dificultad, con cartillas de razonamiento. Pero cuando logramos abrirnos al mundo, en cuanto llegaron a llegar los turistas, se modernizó mucho la plaza y todo el barrio. Al final se modernizó el tranvía y se colocaron los primeros carteles tan populares como el del tío Pepe, o también se colocó la estatua del oso y el madroño, que hoy en día es símbolo de la ciudad y está presente incluso en algo tan popular como el Atlético de Madrid, en el escudo. La Casa de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se convirtió en una cárcel donde se torturaba a los presos políticos. Este no fue sino uno de los muchísimos casos de la brutal represión política llevada a cabo durante el régimen franquista durante los años que estuvo en el poder. En noviembre de 1965 muere Franco. Esto marca el inicio de la transición democrática y esto se pudo palpar en el barrio del Sol de Madrid, que con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo considerado por muchos en el símbolo de la democracia. De hecho, aquí es el epicentro de las manifestaciones del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y esto demuestra lo mucho que cambió el país, ya que una manifestación de trabajadores era impensable, no existía el derecho a la huelga con Franco. En tiempos más modernos hemos podido ver cómo se ha masificado el turismo en la Plaza del Sol y en todo el barrio. No es raro ver a los guías turísticos y a los turistas sacándose fotos con las estatuas más emblemáticas. Además de que tampoco es difícil encontrar tiendas populares como la de Apple, que básicamente indican cómo se ha pasado no a una industrialización, sino a un capitalismo brutal en este barrio. Aquí podéis ver, aunque era un día nublado, afuera de la estación de Metro del Sol está la Puerta del Sol, siempre llena de turistas. La estación del Metro del Sol, que está en el corazón de la ciudad, es la estación más central de todas las líneas y tiene líneas 1, 2, 3 y también las cercanías. Todas las calles Madrid empiezan en Sol a las 0 kilómetros como durante el reinado del Carlos III. Puerta Sol fue establecido como el centro de la ciudad, donde el punto de partida de las principales calles que conectaban Madrid a otras
regiones de España. 2, 1. El barrio del Sol es el nudo que conecta todo el transporte público de Madrid. Existen hasta 4 estaciones de metro, en las cuales hace de este barrio uno que muy fácil de acceder hasta través de esta línea. Además de que existen hasta 4 líneas de autobuses que pasan por aquí, la 3, la 5, la 15 y la 20. Que para las personas más ecológicas existe también un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas. No solo existe el transporte público, también el Sol también es para muchos todo un placer, porque al final, estando en el centro, todo Madrid está simplemente a un paso. El barrio del Sol es considerado por algunos un centro cultural. La Casa de Correos del Sol acoge diferentes exposiciones. Además, este barrio está lleno de galerías y teatros. En cuanto a posibilidades deportivas, existen diferentes gimnasios y centros deportivos para llevar a cabo las prácticas de estos deportes. En otros aspectos culturales también existen bibliotecas e incluso el centro de correos se enriquece culturalmente de algunas donaciones llevadas a cabo por los habitantes de esta zona. Aparte de las numerosas farmacias, también existen hospitales cercanos que, a pesar de que se encuentran fuera del barrio, son fácilmente accesibles gracias a la centralidad de este. Además, también es bastante conocido un centro psiquiátrico existente en el barrio del Sol. En otros aspectos, como la gastronomía, el Sol está dotada por una gran cantidad de restaurantes de comida rápida. También hay muchos bares. También otros lugares que no son lugares de comida rápida, pero sí que son grandes cadenas, como Starbucks. En el ámbito educativo, el barrio del Sol no presenta una gran cantidad de escuelas, incluso se puede decir que no hay casi ninguna. Aunque la mayoría de las familias con mayor poder adquisitivo envían a sus hijos al prestigioso Colegio San Isidro, que si bien está fuera del barrio, existe una gran presencia de niños procedentes de este barrio, de este colegio. Esta gráfica representa los cambios en el índice de la población entre el barrio del Sol, el distrito del Centro y la ciudad de Madrid con el valor y año de 1970 como valor B100. En los primeros años de la década de 2000 hay un gran espija en la población de todos que ocurría gracias al aumento rápido de la inmigración que causaba un aumento constante de los inmigrantes a pesar de la crisis financiera del país en 2008, que afectó a las oportunidades de empleo. En las elecciones municipales del 2015, Sol votó en su mayoría Más Madrid con un 50%, pero en las elecciones de 2023, según unos datos aportados que solo obtenemos los de Distrito Centro, el PP obtuvo un 45% de los votos, seguido a Más Madrid con un 25%, el PSOE con 20%, Vox con un 8% y otros partidos con un 2% de los votos. El barrio de Sol abarca unas 44 hectáreas y media. Sus calles estrechas y irregulares, como la de Preciados, unen la Puerta del Sol con la Plaza Mayor. Las manzanas son compactas y rectangulares, de origen medieval. Los edificios, entre el siglo XVII y XIX, tienen entre 3 y 5 plantas, fachadas de ladrillo y balcones. Muchos han sido rehabilitados. Destacan la Puerta del Sol con la Casa de Correos, la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa Cruz. Fue en el barrio del Sol, en este mismo bar, donde el 2 de mayo de 1879 el gallego Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español, uno de los 2 partidos más populares de España. Primera pregunta, bueno, primero que nada, vuestros nombres. ¿Sois de? Yo, Vale. Pues bienvenidos. Bienvenido, dice. A los que estén viendo esto. Venga, dale. A ver, el barrio del Sol comenzó a desarrollarse como un núcleo de campesinos y pequeños artesanos en el siglo A, 14, B, 15 o C, 16. Correcto.
Segunda pregunta. Durante el siglo XIX, el barrio del Sol se convirtió en un barrio aristocrático y de lujo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Y ahora, última pregunta. Durante la Guerra Civil Española, una bomba cayó en medio de la Plaza del Sol. Verdadero. No, muchas gracias. Gracias. Pero como todos los lugares del mundo, de España, Sol no es perfecto. Tiene muchos problemas. Pero ¿cuáles son las principales quejas? Son tres. La primera gran queja que existe es que todo gira en torno al turismo, la turistificación. Todo gira en torno al que viene de fuera y no al que vive dentro. ¿Y qué causa esto? Pues que hoy en día sea casi imposible venirse a vivir al barrio del Sol. Los precios del alquiler son demasiado caros para casi cualquier español. Además, también existe un gran problema, es la sociedad. Como todo lugar visitado, frecuentado por los turistas, tiene un problema con la limpieza y es casi imposible mantenerlo limpio. Y bueno, hay que concluir que con todos sus problemas, con todas las detalles que tiene Sol, es básicamente el corazón del Madrid. De ahí salen los relativos. Es el lugar más emblemático. No se puede hablar de Madrid sin hablar de Sol. Al final, no solo es el corazón de Madrid, sino que también es una de las zonas más emblemáticas de España. Junto a la Sagrada Familia de Barcelona, la Plaza del Sol es una imagen que básicamente aparece en casi todas las postales. Y bueno, al final hay que reconocer su valor, tanto turístico como cultural como histórico, que es muy grande.